Oscar Vidarte, soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la relación entre Cuba y Estados Unidos a raíz del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en los últimos días o semanas. La relación entre Cuba y Estados Unidos es una relación marcada por el conflicto, en el sentido de que desde el triunfo de la Revolución Cubana y sobre todo del ascenso de Castro al poder, que no es inmediato, acordémonos que hay un plazo de aproximadamente un año en donde la revolución aún contaba con sectores moderados, y una vez que estos sectores moderados salen del poder y el ascenso de Castro y su alineamiento en la Unión Soviética, pues va a implicar un serio alejamiento de los Estados Unidos. Históricamente la relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido muy estrecha. Cuba pues tenía muchas inversiones norteamericanas. Acordémonos que Cuba se encuentra a menos de 200 kilómetros de la costa norteamericana. Así que esta ruptura de relaciones también se vio pues caracterizada por una serie de decisiones en el gobierno cubano que implicaron pues medidas que afectaron intereses norteamericanos en la isla, básicamente a partir de expropiaciones, nacionalizaciones y una serie de barreras que de alguna manera afectó una serie de intereses históricos, privados y públicos de Estados Unidos en la isla. Como lo dije hace unos minutos, no solamente son intereses privados, también públicos, porque el alineamiento de Cuba con la Unión Soviética en pleno contexto de Guerra Fría fue, digamos, un tema de seguridad muy importante para Estados Unidos. Acordémonos que el Caribe es la zona básicamente inicial o más importante en materia de seguridad para Estados Unidos, y en un área donde Estados Unidos había ejercido mucha influencia. Con el alineamiento de Cuba a la Unión Soviética y la posterior instalación de misiles, lo que fue la crisis de los misiles en 1962, pues obviamente esto denotó no solo además una afrenta muy importante en materia de seguridad para Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos organizó en algún momento antes de la crisis de los misiles invasiones en la isla. Lo que fue Bahía Cochinos fue básicamente un intento de exiliar cubanos auspiciados por el gobierno norteamericano de tomar el poder y expulsar a los revolucionarios de un par de años atrás. Entonces, como estamos viendo, las relaciones de Estados Unidos y Cuba han sido bastante difíciles desde el punto de vista económico, privado, pero también desde el punto de vista político, desde el aspecto de la seguridad en el contexto de Guerra Fría. Por eso no es extraño que recién en el año 77, es decir, casi 15 años después de la crisis de los misiles, recién se pudieron establecer relaciones, que no fueron relaciones diplomáticas, dicho sea paso, sino básicamente se establecieron estas oficinas especiales que no son técnicamente representaciones o delegaciones diplomáticas, pero de alguna manera sirven para representar los intereses de tanto Estados Unidos en la isla como de Cuba en Estados Unidos. Curiosamente, Cuba logró instalar esto con el amparo y la protección del gobierno suizo o del Estado suizo, de alguna manera para custodiar sus intereses. Como nos damos cuenta, recién en los 70 se establecen relaciones, aunque no diplomáticas, sino a un nivel muy inferior, de cara a lo que significa tener canales de contacto entre ambos países. Y esa situación se mantuvo y se agravó, porque en las décadas siguientes, tanto en la década del 80 como en la década del 90, lo que nosotros vamos a ver es la continuación en la implementación de una serie de mecanismos, sobre todo desde Estados Unidos, que van a comenzar que de alguna manera van a suponer una serie de barreras, una serie de controles en su relación con Cuba. Y una vez acabada la Guerra Fría, ya sin Cuba, la protección de la superpotencia soviética, Estados Unidos va a implementar leyes que van a ser muy importantes, entre ellas la conocida Helms-Burton a inicios de los 90, que justamente buscaba presionar aún más. Acordémonos que cuando se habla nosotros de embargo y bloqueo, los cubanos prefieren hablar de bloqueo, que es un término más político, dicho sea de paso, y que nos recuerda el bloqueo que Estados Unidos hizo contra Cuba o en plena crisis de los misiles. Técnicamente lo que existe no es un bloqueo, técnicamente. Ahora, un embargo también es una palabra que da corta, porque cuando hablamos de embargo uno piensa en una legislación, y lo que hay es una serie de normas, muchas normas, entre las que más recordamos son las que señalé hace poco, en los 90, pero una serie de normas que pone una serie de candados o impedimentos para que se puedan hacer, por ejemplo, transacciones económicas con la isla, o por ejemplo, inclusive llevar a cabo turismo con la isla, inclusive mandar remesas a la isla. Entonces, cuando hablamos de embargo, también es un término que da muy corto. Hay una serie de normativas que de alguna manera impide que haya mayor contacto en todo sitio de la palabra entre la isla y Estados Unidos. Y justamente ese es un tema central en la relación bilateral. Por ese motivo,
Lo que estamos viendo en estos días, si bien es muy interesante en términos pues, políticos, no solamente en el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, sino de Estados Unidos a la región, pues todavía hay muchos pasos a seguir, ¿no? Estas negociaciones han tenido que ser secretas ante la ausencia de canales oficiales. Recién se han materializado algunos elementos importantes como restablecimiento de embajadas, como por ejemplo el haber sacado a Cuba de la isla de estados terroristas, un elemento fundamental para establecer relaciones, digamos, normales. Sin embargo, aún quedan muchos pendientes, ¿no? Pendientes en el corto plazo, como por ejemplo llamar embajadores. No existen embajadores en ambos países. Cuba no ha nombrado un embajador en Estados Unidos, se ha mantenido pues el jefe de la delegación anterior. Y en el caso norteamericano también se mantiene el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en la isla. ¿Y por qué no se nombra? Porque básicamente en este momento hay muchos reparos dentro del Congreso norteamericano que es aquel que tiene que nombrar al embajador para poder hacer esta tarea. De tal forma que el presidente Obama, antes de entrar a un dilema mayor en el Congreso en torno a la nominación de un embajador en un contexto donde el Congreso norteamericano también tiene que ver otros temas de vital importancia, como es el tema del acuerdo con Irán, pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos está esperando un mejor momento para hacerlo. Eso es en el corto plazo, pero hay cosas también en el mediano plazo que están vinculadas con el embargo o bloqueo, como le queramos llamar. Y esta implica también pasar nuevamente por el Congreso. Un Congreso que aparentemente, hoy dominado por los republicanos, va a ser muy renuente, y también por algunos sectores demócratas, digamos, afines a la causa cubana en Estados Unidos, o la causa anticastrista, pues va a ser muy difícil que se puedan cambiar las reglas. Por esa razón, el presidente cubano Raúl Castro dijo en una conferencia hace un par de semanas que él recomendaba al presidente Obama que tomara acciones ejecutivas. Esta acción propia del Ejecutivo norteamericano para llevar a cabo pues, ciertas políticas sin el aval del Congreso. Sin embargo, ya hemos visto que esto el presidente Obama ya lo está utilizando, lo ha utilizado por ejemplo para el caso de la migración. Ya tiene múltiples problemas que han terminado en la Corte Suprema, y a pesar de que le han dado la razón, creo que el presidente Obama no va a querer abrir otro flanco de enfrentamiento con el Congreso e incluso con las autoridades judiciales. Así que dudo que vaya a tomar estas medidas, estas acciones ejecutivas. Sin embargo, lo que sí puede hacer, y sí está haciendo, es de alguna manera sacarle la vuelta a la norma. Es decir, tú le puedes sacar la vuelta a la norma. Por ejemplo, si hay una norma que dice que solamente pueden ir a Cuba en visita o en turismo 7 tipos de personas, pues tú puedes cambiar la norma y puedes poner 15 tipos de personas. Con lo cual, sin eliminar la restricción en materia de viajes, aumentas pues las consideraciones para poder viajar a la isla. Son mecanismos que se utilizan para sacar la vuelta a la norma. Yo creo que eso sí se comienza a hacer. Y ya estamos viendo pues acciones que están posibilitando, por ejemplo, que se abran bancos para establecer línea de crédito. Un dato curioso, para abrir la embajada de Estados Unidos, un tema central y fundamental era tener cuenta en Estados Unidos. Toda embajada tiene que tener para permanecer o participar del sistema bancario, y que este sistema bancario tiene contacto con la isla, con tu gobierno. De lo contrario no puedes llevar a cabo tu labor. Y eso fue un tema muy sensible en la negociación, porque lo que Cuba le decía al gobierno norteamericano era: ¿cómo podemos hacer una embajada si no podemos ser sujetos de crédito ni tener cuentas en los bancos? Algo tan simple como eso. Entonces, como no hemos, y para Estados Unidos hubieron otros temas, como por ejemplo el tema vinculado con la posibilidad de tener libertad de movimiento en la isla, en el territorio en el cual tú eres acreditado. Entonces han llegado a ciertos acuerdos entre ambos países, como por ejemplo que tengan total libertad, pero que se le avise al gobierno de qué está haciendo, dónde va. Entonces han llegado a acuerdos, estos últimos años han sido años de múltiples acuerdos de cara a lo que es este acercamiento. Ahora, hay una mirada, una negativa desde el punto de vista político este acercamiento, y es que para muchos esto es legitimar un gobierno. Ya escuchamos voces que decían que el presidente o el expresidente Fidel Castro decía hace muchas décadas que esto iba a terminar pasando. Así que para muchos es una victoria de la revolución y un fracaso de las políticas implementadas por Estados Unidos. Ciertamente es un fracaso. Más de 5 años de embargo pues no han cambiado pues, al régimen cubano, y más bien el régimen cubano está cambiando y ya está en un proceso de transformación previo a la implementación de esta política. Es decir, las razones por las cuales el gobierno cubano está transformándose, yo diría el estilo vietnamita más que al estilo chino, o al modelo vietnamita más que al modelo chino, pues las razones de estas transformaciones no se deben no son producto de las presiones que más de 5 décadas atrás viene llevando un embargo contra Cuba. Dicho de paso, hace un momento dije que no era técnicamente un bloqueo, y no es técnicamente un bloqueo, pero muchas veces funciona como un bloqueo, porque impide inclusive a inversionistas de terceros países
de negociar o tener inversiones en la isla, porque de alguna manera le traería consecuencias negativas en territorio norteamericano. Así que técnicamente es un bloqueo, pero funciona como tal. Bueno, regresando a lo que venía señalando, pues esto puede ser analizado como una victoria del gobierno cubano. Sin embargo, también es cierto que es una política que no había funcionado. Y si realmente queremos, esa es la mirada de Estados Unidos, si realmente quiere Estados Unidos promover cambios en un sistema tan cerrado que ya de por sí está viviendo grandes transformaciones, y es más, creo que en materia de derechos humanos se ha logrado mucho en los últimos 2 años, más de lo que se ha logrado en los últimos 20 años, sobre todo para liberar a los presos políticos, por ejemplo. En materia de libertad, de internet, se logró mucho más en 2 años que en 20 años. Así que yo tengo la impresión que esta apertura puede generar pues sectores críticos, que tengan conocimiento del mundo, acceso a información, que reciban mayor tipo de protección internacional y como tal, de alguna manera, promover aún más o profundizar los cambios que ya se vienen dando en Cuba ante, obviamente, el fracaso de una política de más de 5 décadas que creo que no lograron sacar a los Castro del poder. Gracias.